Bueno, muchachos, ¿cómo les fue en el descanso? ¿Si esto está entendido o no? Porque ya viene más postre. ¿O no? Nada, muchachos, los perdí. Dígame, Sebastián. Nada, todo está bien, muchachos. ¿Siguen ahí? No, ya los perdí. Ah, bueno, no los he perdido del todo. Vamos a sobrevivir. Sí, todo es bueno, muchachos. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, aquí estamos en nuestro árbol ternario, ¿recuerdan? Pero ustedes me decían, profe, pero yo quiero hacer una función que me sume las hojas del árbol. Ah, listo, vamos a hacer una función que me sume las hojas del árbol. Entonces, pues bueno, vamos a poner una función, define, ¿cierto? Suma árbol, ¿cierto? Ahorita, voy a introducirlos a otra cosa del data type. Entonces, lambda, ¿cierto? Entonces va a recibir un arbolito. Entonces, él empieza a preguntar, vea, mano, ¿usted es un árbol hoja? ¿Cierto? Si él es un árbol hoja, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué haría de hacer? Si es un árbol hoja, ¿qué haría de hacer para sumar los elementos? ¿Qué haría de hacer? Sumar el número, ¿no? Ajá, extraer el número. O árbol hoja, número, agreve, y ya está. Si es un árbol nodo, ¿cierto? Ve un árbol no vacío, ¿qué haría de hacer? A ver, si es un árbol no vacío. Seguir recorriéndolo. Los fijos. Recorrerlo, ¿cierto? Sumar lo que es el árbol no vacío, ¿cierto? Extráigame H1, ¿cierto? De ARB y haga el llamado recursivo, ¿cierto? Haga el llamado recursivo, pues haga usted, me lo llamas con la hoja 2, ¿cierto? Y con la hoja 3, ¿cierto? Y ya está. Entonces, miren que yo estoy utilizando allí los extractores y los predicados para diseñar la función. Bueno, en otro caso, EOPL error, estructura de datos no vale. ¿Cierto? Entonces ahí seguimos. Entonces voy a sumar el árbol mortal. Entonces he hecho eso. Suma árbol de árbol mortal. ¿Cierto? A ver, a ver. Hay un error. A ver. Ah, ya. Creo que es el car. Sería el car del DDR. Qué raro. Creo que era... No. Vamos a ver. Que hay un árbol... A ver, a ver. Árbol no vacío H3 de árbol mortal. Listo. Entonces le está cogiendo ya el vacío. Entonces hay que bajarle una revolución. Sería el KDR, ¿cierto? Luego el KDDR, luego 3Ds. Ajá, y las 3Ds, el CAR. Listo. El 3Ds y el CAR. Ok, miremos a ver. Vamos a ver, de árbol mortal. Listo, árbol hoja 10. Y árbol hoja 10, según esto, viene siendo... Ah, sí, sí, sí. Perfecto. Extraigamos el 2. Árbol mortal. Ojo 10. Ah, ya está adelantado. Bueno, entonces, el símbolo es el primero. Ah, No, aquí hay pero un error. llamo tres también. KDR. Vamos a ver. Este sería el K. Este sería el K. Ah, claro. Aquí hay un error. Listo. Hay un error en la construcción. Eso estaba bien hecho, pero aquí hay un error de construcción. Aquí va el símbolo. Por eso no me estaba dando. Listo, ahora sí. Entonces, suma árbol, ¿cierto? Vamos a sumar los elementos del árbol mortal, ¿cierto? Y bueno, me da 38. Si ustedes suman estos elementos, 5 más 9 más 4 más 10 más 10, les va a dar 38. Entonces, yo con mi implementación basada en procedimientos, pues yo puedo hacer lo mismo,
tocar y pegar, y pues me da lo mismo, ¿cierto? Suma árbol, árbol mortal. Entonces voy a ejecutar. Listo, muchachos, me da 38, ¿cierto? Recuerden que aquí pues yo copio y pego y ya está. Pero aquí pues no puedo hacer eso. Entonces, ¿cómo voy a hacer suma de árbol mortal? ¿Cierto? Suma de árbol, ¿cómo se llama? Suma árbol. Ajá, suma árbol. Entonces, recibe un arbolito. Y ahora, cases, ¿cierto? Entonces, ARB es un árbol ternario. ¿Es un árbol ternario? Miren acá. Entonces, vamos a hacerlo ahora con cases. Esto, cases, nos lo provee DataType también, ¿cierto? DataType nos provee esta función que se llama cases y vamos a preguntar si ARB es un árbol ternario. Entonces, de aquí, ¿cierto? Vamos a desprender los casos. ¿Cuáles son los casos? Vea, usted es un árbol hoja, ¿cierto? Un árbol hoja recibe un número, entonces, en caso que sea un número, devuelva el número. Y un árbol no vacío que recibe un símbolo, un hijo 1, un hijo 2 y un hijo 3. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues sume recursivamente. Suma árbol con H1, suma árbol con H2, suma árbol con H3, cierro ahí y ya está. Y observen la ventaja que tiene esto. Si no me creen, vamos a sumar. ¿Puedo volver a explicarlo, profe? Ahorita repito, ya está. Vamos a ver, me equivoqué. No, este es el DataType. Entonces, este es el cases. Cases, ya. Árbol ternario, ¿cierto? Y ARB, creo que es así, me he equivocado. Ahora sí. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con este cases? Ustedes reciben un árbol ternario, que es esta variable, ¿cierto? ¿Y esa variable en qué se denomina? Pues usted tiene los tres casos, árbol hoja, que tiene el número, y árbol no vacío, pues que tiene el símbolo, H1, H2 y H3. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Lo abre, abre el árbol de sintaxis abstracta. En caso que sea un árbol hoja, devuelva el número, no hay más que hacer. Y en otro caso, en caso que sea árbol no vacío, pues va a recibir el símbolo, hijo 1, hijo 2 e hijo 3. ¿Qué debe hacer? Ya haga los llamados recursivos con eso. ¿Y qué pasa? Y miren cómo funciona. Suma árbol, árbol. Y miren, muchachos, 38. ¿Qué tal? Muchachos, ¿qué tal eso? Miren lo que nos ofrece el DataType. Es mucho más cómodo, ¿no? Sí, es que es 1000 veces más cómodo. Por eso es que, muchachos, por eso les digo. Miren acá, aquí toca usar los predicados, ¿cierto? Y todas esas cosas. Aquí también. Y eso da pereza. Pero miren esto. Sencillamente, vea, use cases, diga qué tipo es, la variable que usted ingresa y discrimine los casos. ¿Cuáles son los casos? Árbol hoja y árbol no vacío. ¿Y de dónde vienen los casos? Primero de la gramática y de la construcción de el DataType. Es de aclarar que esto se puede llamar como él quiera, ¿cierto? Lo importante es que conserve el número de argumentos. Es lo que hace es abrir el tipo de dato y colocarlo en estas variables. Yo ahora puedo poner aquí una X y aquí una X y es exactamente lo mismo. Lo importante, muchachos, allí es que conserven el número de datos. Como ven, este tiene apenas 1 y este tiene 4. ¿Tienen preguntas hasta allí, muchachos? Miren lo fácil que es. En lugar de matarse aquí, ¿cierto? Pues sencillamente lo que hicieron fue, a través de los cases, expandirlo. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta allí, muchachos? Profe, el case evalúa, por decirlo así, todo lo que podría suceder, ¿no? Sí, exactamente. Si es un árbol hoja o si es un árbol no vacío. Y automáticamente saca los datos, imagínense. Y si yo necesito usar una CC, bueno, ya le tocaría aquí la construcción de la función, pero igual la estructura de los cases es la misma. Esto es como tener un cont, ¿cierto? Esto es como un cont, es exactamente lo mismo. Si usted es un árbol hoja, ¿cierto? Extraiga el número y devuelva el número. Y si no, este es un árbol vacío, no vacío, extraiga el símbolo H1, H2 y H3 y proceda a hacer el llamado recursivo. En ese caso es exactamente la misma estructura de un cont. Hagamos algo, ¿cierto? Hagamos el máximo de este árbol, el máximo de este árbol. Entonces, ¿cómo saco el máximo? La estructura, pues, es similar. Vamos a sacar el máximo de ese bebé, ¿cierto? Entonces, el máximo de ese bebé más árbol, Profe, ¿cierto? Ya saben.
Dígame. ¿Qué pasó? Profe, lo que pasa es que después del break se me había caído el internet. Entonces me perdí esta última explicación. ¿Me la puede dar así por encimita rápido? Listo, pues. Listo, pues. Por Espera, favor, profe. espera. O si no, pues sigan, entonces yo después veo los videos. Entonces, vale. Lo que pasa con los que dicen, no, es que, o sea, no es tu culpa, no te preocupes. Es que esta vaina de virtualidad es muy complicada porque uno no sabe si ustedes Vale, están profe, conectados qué o no. No hay pena. problema, no hay problema. Entonces, lo que pasa es que con los cases, ¿cierto? Tú puedes discriminar, ¿cierto? Recibes un tipo de dato que es un árbol ternario, ¿cierto? Que en este caso, pues sería este tipo de dato que entra a la función ARB. Entonces, tienes árbol hoja, de acuerdo a la gramática, le entra un número, ¿cierto? Pues si es una suma, devuelves el número. En caso de ser un árbol no vacío, ¿cierto? Tienes el símbolo H1, H2 y H3. Lo que hace cases es abrir esa parte. Sí quedó, bueno, una explicación rápida, ¿no? ¿Un poco mejor? Pues sí. Ah, bueno. Entonces, Sí, ¿qué profe, vamos a hacer? gracias. Y qué pena. No hay problema. Vamos a ver, máximo del árbol, ¿cierto? Árbol. Entonces, para el máximo del árbol, pues necesitamos una función con acumuladores. Eso implica que necesitamos un letrec. Esos que usted ve en casa. Área de definiciones y vamos a hacer una función auxiliar de esas que ustedes ven en casa. Entonces, muchachos, una función auxiliar, llamémosla más árbol auxiliar. Entonces, más árbol auxiliar va a recibir, usted es un lambdita, ¿cierto? Que me recibe un arbolito. Bueno, pongámosle una auxiliar para un árbol, ¿sí? Quiero cambiarle el nombre. Entonces, meto estas mismas condiciones. ¿Cierto? Entonces meto estas mismas condiciones. Entonces, cont. Entonces, meto esto acá, ¿cierto? A ver, métete, eso. Listo. Entonces, en caso que sea un árbol vacío, pues el máximo, ¿cierto? Pues va a ser, sí, muchachos. Espérate, que creo que la embarré. Control Y. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó ahí? A ver, deshagamos. Listo. Entonces, muchachos, vamos con esta, ¿cierto? Entonces, si el árbol, si este es mayor que el acumulador, ¿cierto? Si este es mayor que el acumulador, ¿cierto? Si este nene es mayor que el acumulador, ¿cierto? Pues devuélvame este nene. Si no, devuélvame el acumulador. Esto es claro, ¿no? Bueno, muchachos. ¿Estamos allí? Sí, señor. No estamos allí. Listo. Ahora, Obvio, en caso profe, que sea obvio. un árbol no vacío, en caso que no sea un árbol no vacío, ¿qué voy a hacer yo? Voy a guardar, ¿cierto? Los máximos de cada una de las ramas. ¿Cierto? Voy a guardar los máximos de cada una de las ramas. Esto lo voy a llamar el máximo de H1, el máximo de H2 y el máximo de H3. Él busca en los hijos. Recuerden pues el tema recursivo. Entonces, este va a buscar en la función auxiliar, ¿cierto? Con el acumulador actual, ¿cierto? Con el acumulador actual, vos manda el árbol, manda el acumulador. Entonces, hacemos lo mismo con los otros tres nenes, ¿cierto? Entonces, este es H1, este es H2, este es H3, ¿cierto? Bueno, cerramos el LED, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer, muchachos, es un condicional, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Dígame. Ah, este es H3. Listo. ¿Qué va a pasar con este nene? Si es mayor más H1, más H2 y más H1 es mayor que más H3, ¿qué va a pasar? ¿Quién es el máximo ahí? Pues más H1. H1. H1, exactamente, tienen toda la razón, muchachones. Y ahora, si más H2 es mayor que más H3, ¿quién es el máximo ahí? Max. H2. Y finalmente H2. en otro caso es Max. H30, ¿no? H3. Ya estamos.
H3, ¿no? Sí, correcto. Entonces, muchachos, hemos terminado, ¿cierto? Lo del trabajo de la función. ¿Cierto? Son esas funciones que ustedes ven en casa. Bueno, vamos a ponerle aquí, vea, usted es una estructura inválida. Nada. Entonces sí, pongámosle. Recuerden que, pues, la regla yo las debo predicar. Si usted llega aquí, mano, usted tiene que decirle al mundo, ha elegido el árbol del banco equivocado. Bueno, frente al árbol equivocado, ¿eh? Este banco. El árbol equivocado. Muy bien, muchachos. Cerramos el con y cerramos la bebé, la función, y cerramos la definición del letrec y cerramos la área de definiciones del letrec. Ahora, nos toca llamar esto, pero tenemos que verificar que... no es necesario. Entonces, muchachos, vamos a empezar que debemos llamar mathsArbolAus, le enviamos el árbol y nuestro primer acumulador es menos infinito punto cero. ¿Por qué coloco menos infinito punto cero, muchachos? Para que agarre los números. de cero, Exactamente, porque podrían haber árboles con valores negativos. Y aquí ya tengo el nene. Pero vamos a ejecutarlo con mucha pasión. No, pero acá no. Entonces, ¿cuál es el máximo del arbolito? El árbol mortal. Miren. ¡Tarán! Se quedó en un... A ver. Tengo miedo. No, se quedó en un ciclo infinito. ¿Por qué? A ver, a ver. ¿Por qué te has quedado en un ciclo infinito, mathsArbolAus? Entonces, mathsArbolAus aquí extrae, ¿cierto? Aquí extrae, eso está bien. Y aquí extrae el número. Aquí está el if, ¿cierto? MathsArbol. Y enviega el árbol y el acumulador. Llega arbu. Ah, claro, yo soy un animal de monte. ¿Saben qué pasaba, muchachos? ¿Qué problema tenía? A ver si que lo acabé de pillar. ¿Qué problema tenía, muchachos? Estaba llamando el que no era, ¿no? Estaba llamando el que no era. Estaba llamando el externo que nunca se modifica. Entonces, pues, por esa razón me da un ciclo infinito, porque el árbol nunca se divide. Entonces, siempre decía el llamado recursivo con el mismo árbol. Por eso me da un ciclo infinito. En fin. 10. ¿El máximo es 10? Miremos. ¿Qué dicen ahí, muchachos? ¿El máximo es 10 o no es 10? ¿Qué ven ahí? Sí, el árbol máximo es 10. Y bueno, muchachos, como en la vida es de bella, ¿cierto? Como la vida es de bella, linda y preciosa, entonces, pues miren, yo copio aquí, pego, ¿cierto? Esa es la filosofía del taller y miren que el taller se facilita. Por procedimiento. Oh, me dio 10 también. Pero resulta, muchachos, pues que yo no puedo hacer esto tan hacia acá. En DataType cambia. Entonces, vamos, define, ¿cierto? Máximo del árbol. ¿Cierto? Vamos a hacer el máximo del árbol. Ahora bien, entonces, del máximo del árbol necesito un letrec también para definir mi función con acumulador. Entonces, más árbol con auxiliar. ¿Sí o no? Este es un lambda que recibe un árbol y una sesión. ¿Sí o no? Entonces, resulta que el árbol viene siendo un árbol ternario, ¿cierto? Árbol. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? En caso que sea un árbol no hoja, el árbol hoja recibe un número, entonces yo pregunto, vea, mano, usted el número es mayor que el acumulador. Si es así, devuelva el número. En otro caso, devuelva el acumulador. Y ya terminé el árbol hoja. En caso que usted sea un árbol no vacío, ¿cierto? Que va a recibir un símbolo, un H1, un H2 y un H3. Entonces, lo siento, muchacho, pero tienes que calcularme las vainas. Entonces, más de H1 sería más árbol aus, ¿cierto? Más árbol aus, y le envío H1 y el acumulador que llevo. Luego, más... No, pero no seas antichévere. A ver. ¿Por qué pusiste el paréntesis ahí? No me gusta que seas así. ¿Por qué pusiste ahí? Pero ¿por qué? Es como si yo estuviera mal. Y bueno, no importa. Más H2, ¿cierto? Más árbol aus, ¿cierto? H2 hace C, ¿sí o no? Pero ¿por qué? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué no te dejas querer? A ver. No, claro, pendejo, te falta el área de definiciones. Ahora sí da. Listo. ¿Vieron que me doy cuenta de los errores de paréntesis? Más H3, porque no me acomoda. Más árbol aus, H3 hace C. Listo, muchachos. Y he terminado el área de definiciones del LED. Ahora pongo el mismo condicional. Como soy hombre de negocios,
¿Qué creen que voy a hacer? Listo. Ahí ya compara los condicionales, ¿cierto? Compara los condicionales y eso es lo que hace ese bello LED que usted ve en casa, ¿cierto? Ahí cierro el LED y cierro el caso de árbol vacío. Mira lo sencillo que es, porque ya los extractores automáticamente están aquí, ya él automáticamente me extrae la información. Aquí tengo que pelear, no, pues llame la función que extraiga el H1, llame la función que extraiga el H2, llame la función que extraiga el H3. ¿Sí ven la diferencia? Llame la función que extraiga la hoja del número y luego saque la K. Y miren la diferencia, usted sencillamente los usa y ya. Y solo tiene que declarar árbol una vez. ¿Sí lo ven ahí la gran diferencia, muchachos? ¿O no la ven? Obvio, profe. Obvio. Es mucho más comprimido, muchachos. Es mucho más comprimido. Y miren, cierro el más arbolaus y cierro el área. Ay, Carlos, recuerda, área de definiciones, ¿cierto? Y bueno, acá cierras y acomodas y cierras el área de definiciones y luego haces la magia. La magia es copiar y pegar esta llamada. Ya está. Entonces, esa es la magia, ¿cierto? Y bueno. Entonces, miren, muchachos, cómo se descomplica esto. ¿Por qué no es arebe? Pues porque no has declarado una pinche función que reciba el árbol y básicamente no has modificado nada en tu vida. Entonces, aquí está, y aquí está. Y básicamente, muchachos, pues miren lo que voy a hacer. Máximo árbol de árbol mortal. Pillen, 10. ¿Qué tal? ¿Pillan la diferencia? Automáticamente el cases me extrae la información. Miren la gran ventaja que tiene. ¿Pillan allí, muchachos, o no pillan? Pillan la gran ventaja que tiene esos cases. Es una maravilla, ¿sí? Porque usted de pasar de pelear con procedimientos extractores, que procedimientos predicados, que los constructores, el data type te ofrece todo. Entonces, muchachos, si usted ve en la calle una representación basada en listas y un data type, ¿con quién se queda? Listas, no vendía data type. Data type, ¿cierto? Ratata. Habló como Petro, uy, no, qué miedo. Soltero. Prefiero quedarme soltero. Prefiero quedarse soltero. Entonces, muchachos, definitivamente los data types son muy flexibles. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas, sentimientos? Pues el tema, profe, está entendible, claro está. Repasar, Sí. claro está, hay que hacer. No hay tiempo, Sí. claro está. Y ya. Pues, o sea, el tiempo realmente les han rendido muy poco con esta metodología online. La profe, la verdad es que sí. O sea, ustedes tienen esa sensación. Sí. Bueno, ok. No, realmente, ya van a ver el taller, déjenme, yo voy preparando, o sea, voy preparando el preámbulo para presentarles el taller. El taller, pues, fue especialmente pensado en ustedes, tiene una corteza interna de chocolate, fue rellenado con Con la muerte. no, se utilizó crema chantilly, una cubierta de arequipe, se le colocaron fresitas delicadamente. Suena hostigoso. ¿Suena hostigoso? Ah, ¿qué pasó, muchachos? Yo pensé que ustedes eran de los que comían un pastel al día y querían. Por dentro le echó a esos borrachos vinagre de Hernando. Esta gonorrea. Ahí yo le... Ok, bueno. No le haga mala publicidad a la panadería de Hernando, que pues en eso habíamos quedado el semestre pasado de que íbamos a comprar ahí pancacho, creo. Íbamos a comprar como 5,000 en pancachos. Lo que no pudo hacer. Bueno, muchachos. Entonces, entonces aquí está lo del define data type. En general, muchachos, ¿cómo es la fórmula? ¿Cierto? Usted tiene su gramática, ¿cierto? Usted tiene una gramática cualquiera. Bueno, los parsers, tengo que explicar, si después de los parsers ya puedo explicar el taller. Entonces, usted tiene una gramática de cualquier forma, ¿cierto? Usted tiene, por ejemplo, pongamos lista S, ¿cierto? Una lista de símbolos. Una lista de símbolos, pues, tiene un símbolo, ¿cierto? Una lista de símbolos puede ser vacío, ¿cierto? Entonces, una lista de símbolos, entonces vamos a llamar esta variante lista vacía. Lista S vacía. ¿Listo?
Y tiene otra variante, ¿cierto? Estos 4 puntos igual. Y tenemos otra variante, muchachos, que se llama, yo qué sé, llamémosla lista no vacía. Entonces tengo un símbolo, pues con ese, y una lista S. ¿Listo? Entonces, muchachos. Y esta nena la vamos a llamar lista S no vacía, ¿cierto? Lista S no vacía. ¿Sí o no? Esta es mi gramática. ¿Sí o no? Entonces, muchachos, ¿cómo convertimos ese sueño de hacer una lista de símbolos realidad? ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer este sueño de tener una lista propia, ¿cierto? Realidad. Les voy a copiar y voy a pegar y voy a usar Define Data Types para eso. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro sueño realidad. Entonces, para hacer nuestro sueño realidad, voy a crear una nueva captura. Listo. Entonces, muchachos, viene Define Data Type, ¿cierto? Viene lista S y la función predicado, lista S. ¿Cuáles son las variantes, muchachos? Las variantes. ¿Cuáles son las variantes? ¿Lista vacía? Lista vacía, pues no tiene nada. Hay que colocar. Cuando es vacío, déjenlo así. Y tengo lista S, no, tengo lista S vacía, ¿cierto? Y voy a conservar la nomenclatura. Lista S no vacía. Y la lista S no vacía, ¿qué recibe? Recibe un símbolo y recibe una lista. Dime. No, nada. Ah, vale. Entonces, sim tiene que ser un ¿qué? ¿Sim qué tiene que ser? Un símbolo. Un sign, correcto. ¿Y el ST qué tiene que ser? De acuerdo a la gramática. ¿Una lista S? La lista S. Miren, el mismo nombre que he colocado aquí lo coloco acá. Entonces, muchachos, con eso hemos creado, claro, a ver, qué pendejo. Me trabé aquí. No, básicamente usted únicamente coloca el nombre y lo que es. El nombre y lo que es. Listo. Entonces, muchachos, aquí está. He cometido un pequeño error. ¿Cómo construye usted una lista? ¿Cómo haría para construir? Define lista mortal. ¿Cómo es lista mortal? ¿Cómo sería? Hagamos la lista S no vacía. ¿Qué colocarían? ¿Qué colocarían ahí? K. A. Luego. Lista no vacía. Lista S no vacía. ¿Qué más? W. W. ¿Qué más? ¿Algo más? Lista S no vacía. ¿De qué? Una O y una vacía al final. Y ahora sí una lista vacía porque pues ya está siendo como muy largo. Lista S vacía. A ver, muchachos, observen. Esta función, muchachos, la he colocado mal, qué pena. Tengo que respetar estos nombres de aquí, ¿no? Entonces, ahora sí. Y miren, la lista mortal, ¿cierto? Aquí está. Miren la estructura, ¿cierto? Que se genera. Y ya, eso nos hizo los extractores, los predicados, nos hizo absolutamente todo. Y yo quiero una función, muchachos, que me devuelva el mayor símbolo. ¿Cómo haría? Let rec. Pues recibe una lista. Entonces toca un let rec. Abro área de definiciones, ¿cierto? A definiciones amorosas. Y luego, ¿qué hago? Debo hacer, ¿cierto? Debo hacer lo siguiente. Carlos piensa. Ya. Debo hacer lo siguiente. Entonces, voy a definir una función mayor símbolo aus, ¿cierto? Mayor símbolo aus. Entonces, esta función va a recibir una lista y un acumulador. Entonces, empiezo con los cases. LST, ¿cierto? Debe ser una lista S. Miren que yo llamé lista S, LST. ¿Qué casos tiene? Lista S vacía. En caso que sea vacío no recibe nada, ¿qué devuelvo? En caso que sea una lista vacía, ¿qué devuelvo? ¿Error o qué? No, el acumulador. Ah, Y en caso que sea una lista S no vacía, ¿qué devuelvo? Entonces, la lista S no vacía tiene un símbolo y un ACC. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hace? Sí, symbol. Mayor pregunta. Si sim es mayor que ACC, ¿qué debo hacer? Muchachos. Sí.
retornar el símbolo, ¿no? Entonces, muchachos, allí me toca evaluar, ¿cierto? Ve, yo soy un animalito de monte, porque es que esta es la lista interna, la vamos a llamar LST, vamos a llamarla L sencillamente. Entonces, yo pregunto, si el símbolo es mayor que el auxiliar, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a llamar mayor símbolo aus, ¿cierto? ¿Con quién? Envío la L, que es la lista que es interna, con el símbolo. Y en otro caso, hago el llamado recursivo ¿con quién? Con el acumulador. ¿Sí se entendió esta partecita aquí que se hizo, muchachos? ¿Sí se entendió esta partecita? Sí. Esta de aquí. Otra vez, profe, otra vez. Recuerden que lista S no vacía, ¿qué recibe? De acuerdo a la gramática. No me corta el micrófono, Edison. ¿Qué recibe aquí en la gramática? Recibe una lista, un símbolo, o ¿cómo es? O lista S. No, estoy aquí, la lista no vacía. ¿Qué recibe primero? Un símbolo. Y luego una lista. Una lista. Mira acá, lista no vacía, ¿qué recibe? Un símbolo. Y una lista. Y una lista. Tengo que llamarlo acá diferente de esta variable por obvias razones. Entonces, ¿qué pasa si este símbolo es mayor del que ya llevo como mayor? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi nuevo acumulado? ¿El símbolo? El símbolo. Y hago el llamado recursivo con esta L, que es la lista que está adentro. Eso es lo que se hace allí, Edison. ¿Listo? Gracias, profe, sí. Listo. Entonces, listo. Bueno, y acá cierro ese lambda, aquí cierro ese mayor, y aquí cierro lo que es ese señor. Entonces, voy a tomar mayor símbolo aus, ¿cierto? Envío, ¿cierto? Envío la lista que me llegó, ¿y qué enviaría yo al acumulador inicial? ¿Ustedes qué piensan que serviría? ¿Como acumulador inicial? O sea, algo que sea menor, ¿cierto? Algo que sea menor. Entonces, y acá, y acá, y acá. Y miren, he definido mayor símbolo. ¿Cuál es el símbolo mayor en esa lista, muchachos? En la lista mortal. ¿Cuál es el símbolo mayor? El W. W. El W, exactamente. Entonces, eso es lo que debe devolver. Lista S no vacía, dice que no existe esa variante, porque la llamamos lista S, así la llamamos. Entonces, ahí, símbolo mayor pregunta, no existe, ¿cierto? ¿Cuál existe? Símbolo igual pregunta, o no existe. Símbolo mayor pregunta, no existe. Existe string mayor pregunta, ¿cierto? Ah, sí, usted existe. Entonces nos toca usar string mayor pregunta, ¿cierto? Entonces de aquí sería, bueno, esta vaina nos toca transformarla, paje del oficio, ¿cierto? Esto nos toca transformarlo a strings, pues para poderlo operar. Entonces, bueno, cosas del oficio. Cosas, limitaciones de la librería. Symbol string. Y bueno, acá pues cierro. Y ya está. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí. ¿Cuál es el mayor símbolo, cierto? El mayor símbolo de lista mortal. Es W. ¿Sí pillan? Muchachos, ¿qué devolvió acá? W. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Poderoso. muchachos? Si no, es que este Define Data Type, muchachos, lo es todo. Este Define Data Type es la base de lo que viene, ¿cierto? Es la base. O sea, entender Define Data Type, ya ustedes están en camino de ganar este curso. Pregúntenselo a las personas que lo han ganado. ¿Quién dicen las personas que ya ganaron esto? No sé. ¿Cómo hay que no sé? Un colador, ¿No han hablado? profe. ¿Nunca han hablado con estudiantes de semestres superiores? Esta materia mata. Sí, con Felipe, de hecho, ¿Y qué dice? que es fea. Y Felipe no le gusta, yo no sé por qué. Ah, qué lástima. Y siendo Felipe, ¿no? No, verdadera lástima. Bueno, ni modo, ni modo. Esta materia es, digamos, una de las materias menos queridas de la carrera.
Por eso al estudiante que le gusta esta materia, por eso uno trata de capturarlo para tesis, porque es un estudiante que le gusta este tema de lenguajes de programación y es un estudiante, un perfil poco común en sistemas. Entonces, muchachos, preguntas allí sobre esto, porque vamos a los parsers. Y ya con los parsers ya podemos entrar al interpretador. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Vamos con los parsers. ¿Preguntas, muchachos? No, ¿Sentimientos? Vale, muchachos. Esperen, yo guardo esto porque ya se me va como perdiendo el orden que llevo. Hoy es 14 de julio. Este es 4. Este sería árbol ternario. Listas. En un momento guardo esto porque si no, me borra y ustedes sufren. 5. Árbol ternario. Esto sería proc.rkt. Esto sería árbol ternario data types. RKT. Y finalmente usted, nene, viene siendo lista S. Entonces vendría siendo el archivo número 7 de la noche. Lista S, data types.rkt. Bueno, muchachos, venimos.